En este espacio presentamos un ejercicio que pretende dar cuenta de nuestra experiencia, puntos de anclaje y mirada formativa que como programa de posgrado hemos construido y objetivado en la producción académica generada por docentes y maestrantes. En agosto de 2018 inició la aventura formativa de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares en la Escuela Normal de Ecatepec. A partir de un plan de estudios de reciente creación, nos arrojamos a la incertidumbre de acompañar y vivir procesos de problematización, reflexión y análisis de realidades escolares complejas que ante un contexto como el del municipio de Ecatepec, uno de los más violentos a nivel nacional, interpelaba nuestra formación como docentes, tutores y estudiantes del programa. Eran múltiples las preguntas que acompañaron los retos que hemos asumido. ¿Cómo comprender la interculturalidad para conducir los procesos formativos ante la visión aún generalizada de que ésta se circunscribe a las luchas, retos, desigualdad e injusticias que viven nuestros pueblos originarios? ¿Qué mirada formativa ante la urgencia ética de nuevas formas de relación y comprensión de las diferencias? ¿Qué lugar debería ocupar la formación para la investigación en un programa como el nuestro? Nuestro punto de anclaje es la base epistémica, teórica y metodológica del programa, la cual se basa en la propuesta de la paz integral de Sandoval Forero. Esta propone para América Latina desarrollar una perspectiva a partir de un reenfoque sustentado en la recuperación de perspectivas para la paz de la cuarta etapa, donde el reconocimiento y valoración de la diversidad son fundamentales. Y además, se prioriza el conocimiento de nuestras realidades a partir de procesos de investigación que se sustentan en referentes del pensamiento crítico latinoamericano. La comprensión generada a partir de la investigación de la complejidad de los conflictos y violencias que se presentan en el mundo, en América Latina y en particular en México, es fundamental para construir mundos diferentes. A partir del análisis basado en los estudios para la paz, donde la interculturalidad se constituye en dispositivo clave para la tarea investigativa y la educación, es que se proyecta la construcción de alternativas en nuestras sociedades. Especialmente los estudios de posgrado se piensan como espacios formativos clave para promover la creación, sistematización y difusión de propuestas de empoderamiento pacífico de los actores. En tensión con la visión investigativa que busca resolver problemas, nuestra tarea se ha centrado en plantear problemas para poder construir posibilidades, nuevas subjetividades creadoras de mundos posibles, donde, desde una perspectiva crítica de implicación y valoración del otro y lo otro, podamos ser juntos desde la riqueza de mundos que los pueblos originarios, los géneros, las infancias, las juventudes, los todos, somos como potencialidad creadora. La problematización se ha constituido en uno de los dispositivos clave del proceso de formación. Para tal efecto es importante señalar que nuestro programa busca trascender su concepción reduccionista, que la ubica solo como una habilidad que genera conocimiento y la coloca en la construcción del proyecto de investigación. Es ante todo una actitud frente al mundo, a través de la que es posible generar nuevas lecturas de la realidad, trascender la subalternidad docente develada por Semmelman y constituirnos como sujetos políticos que abren espacios constituyentes tal y como demanda Dussel. El acto de problematización, como parte de la artesanía intelectual durante los procesos de construcción de conocimiento, atraviesa todo el proceso de formación académica en los estudios de la maestría. La configuración del diagnóstico constituye uno de los lugares para problematizar, dispositivo que posibilita cuestionar, extrañar, deconstruir el saber a fin de comprender el problema de la realidad educativa que visibilizamos. Diagnóstico pedagógico inscrito en el marco de la investigación-acción intercultural, nuestro hábito intelectual para la producción. Investigación-acción intercultural como un complejo de relaciones interdependientes donde no hay intervención sin investigación, es decir, el principio que nos rige es posicionarnos epistémicamente dentro del paradigma de la comprensión para transitar al lugar de la teoría crítica en un afán de transformar, emancipar, concientizar. Leemos críticamente los paisajes detrás de lo dado y lo dándose de la vida escolar, porque el carácter pedagógico del diagnóstico lo construimos al intervenir como objeto de la pedagogía reconocido por Furlan y Pasillas, desde el momento que desnaturalizamos lo natural, lo que ya no se cuestiona,
porque pareciera nos hemos habituado a ello. En ese sentido, al extrañar lo dado como acto de crítica, al cuestionar, sugiere construir problemas dimensionándolos en la encrucijada cultural que da existencia a la trama de la educación. Al comprender el problema en su complejidad, porque logramos interpretar el por qué y para qué como sentidos y significados de la acción del sujeto, es posible sostener propuestas pedagógicas de intervención en atención a la subjetividad del otro y en reconocimiento de la alteridad como un acto ético desde la lectura que nos propone la perspectiva de la interculturalidad crítica. Nuestra primera generación está a punto de egresar y, desde su voz y saberes, nos comparten su experiencia como trayecto y aventura formativa. En el aniversario del normalismo mexiquense, la Escuela Normal de Ecatepec tiene el honor de hacer llegar a ustedes un conversatorio en el que participan los profesores Misael Antonio Reyes García, José Ángel Solís Hernández y su servidora Elia Arzate López. La intención es compartir con todos ustedes las experiencias que hemos vivido al cursar un posgrado en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias, maestra Eli. Un honor saludarte, maestro Misael, en este conversatorio que vamos a llevar a cabo, pues para dar a conocer, como bien dice la profesora, nuestras experiencias, nuestros pensares, nuestros sentires. Y para dar inicio, ¿cómo ven si compartimos el trayecto formativo de nuestra formación académica? Pues tomando en cuenta lo que sería cómo vivimos nosotros los problemas en nuestros contextos escolares, a lo que propiamente podríamos llamar ya la problematización de nuestras investigaciones. Para dar inicio a esto, me gustaría escuchar la voz propiamente del profesor Misael, quien al respecto me parece ha hecho una buena construcción en estos saberes. Gracias realmente por estas palabras tan halagueñas. Es un gusto estar aquí con estos maravillosos compañeros del posgrado. Bueno, respondiendo a lo que comenta muy atinadamente el profesor Ángel, creo que realmente la problematización, si algo tiene, es este primer choque, donde coloquialmente hacemos lo que se llama buscarle tres pies al gato, que creo que ese es uno de los grandes activos que tiene la investigación, es decir, vemos o se ve lo que está ahí, pero no se ve. Es decir, entonces creo que la problematización es realmente el primer gran pie de todo proceso de investigación, el pararme y decir, esto que parece normal, esto que parece obvio, esto que se ha naturalizado, no es natural, esto tiene que ser investigado desde otra lógica. Maestra Elia, ¿qué opina? Pues solo complementando la idea, la verdad es que en el salón, en la normal, me parece que la problematización fue la parte más difícil para todos nosotros y para nuestros compañeros, y ese rompimiento se pudo llevar a cabo con la orientación de nuestros profesores. Creo que lo más difícil fue reconocer que cuando problematizábamos, pensábamos en lo que el otro hacía. Es decir, nos pedían buscar problemas escolares e inmediatamente nos remitíamos a lo que hacían los alumnos, a lo que hacían otros profesores, a lo que hacían los directivos. Y entonces el rompimiento en este sentido y lo difícil fue voltear a vernos a nosotros. Claro. No tomar referencia al otro, sino vernos a nosotros mismos, qué hacíamos, cómo actuábamos, por qué actuábamos de esa manera. Y entonces creo que hubo un giro en cuanto a cómo apreciábamos la realidad escolar. Hubo mucha diferencia entre lo que percibíamos en un primer planteamiento cuando nos pedían los trabajos y lo que entregamos ahora, que tenemos un avance de investigación más sólido. Claro, al respecto, pues me parece que el gran problema que tuvimos al iniciar la investigación emana precisamente de que vamos en un camino de transformación, que es cómo nos implicamos con nosotros. No es como dice el profesor atinadamente Misael, investigar por investigar, es investigar haciendo, investigar sintiendo, investigar más allá de entender incluso la interculturalidad como un concepto más que a veces se utiliza para argumentar los discursos políticos y ya quedó. No es tampoco un objeto de estudio. El otro, en esta parte medular, yo creo que fue también nuestra gran coladera para que de alguna forma nuestros pensares se vieran en lo que yo llamo el primer conflicto que surge dentro de la maestría
maestría, y valga la redundancia, tiene que tratar los conflictos y las violencias en nuestras investigaciones, fuimos nosotros mismos. Nosotros fuimos el primer conflicto porque teníamos que quebrarnos, y en este sentido, pues yo creo que de manera personal, salvo lo que ustedes piensen, fue visibilizar que nosotros éramos parte del conflicto y que de alguna forma también conflictuábamos al otro, ¿no? Pero yo creo que cuando te topas con estos teóricos que estamos viendo desde la interculturalidad, Sandoval Forero, que es la gran línea que guía, Mastache, tal vez, Boaventura, Falsborda, Derrida, todos ellos, es un golpe fuerte, como menciona el profe Ángel. Creo que a final de cuentas nos ayuda a que ese golpe nos enfoca y nos redirige, y creo que esa es una gran parte teórica que se tiene que rescatar a final de cuentas. Creo que esta parte de la teoría en la problematización y el cómo construimos a partir de ella es realmente una de las partes medulares, porque la teoría nos está dando un parámetro muy muy concreto de acción, y creo que eso es algo que ayuda bastante, el saber que la teoría no es algo que se piensa solo en el abstracto. Reconocer esto nos ayudó a abrirnos, a tomar en cuenta otras perspectivas, a posicionarnos desde otros lugares para analizar la realidad escolar. Bueno, en mi caso fue muy duro reconocerme que me manejaba con mis alumnos de una manera en que los sometía, en la que los silenciaba, en la que no los escuchaba, y con ello no digo que los violentaba físicamente o verbalmente. Me refiero a que ser profesor a veces te sitúa en una posición de autoridad en la que crees que posees todo el conocimiento, en la que la forma en la que tú ves al mundo es la apropiada y es lo que quieres transmitirles, y entonces imponer tus ideas, imponer tu forma de ver y de analizar las situaciones es una manera de violentarlos también, porque tú eres el profesor. Bien, y en este sentido, dando continuidad al conversatorio, pues creo que es importante señalar una cosa: este proceso no va a ser lineal, nunca va a ser lineal. Y todo esto lo vamos construyendo de manera tal que llegamos al diagnóstico, a lo que va a ser el diagnóstico pedagógico de la investigación. Y en ese sentido, creo que sí es muy importante señalar que el diagnóstico cobra una relevancia tremenda, porque es cuando ya estamos entrando directamente al objeto de estudio a fondo, es decir, ya no solo es un problema, ya estamos entrando a ver si ese problema que habíamos pensado tiene las dimensiones que habíamos visto, o si el problema en sí nos está rebasando y tengamos que replantear, pero no podemos hacer eso sin diagnóstico. Bueno, me parece que respecto al diagnóstico, lo primero que tuvimos que enfrentar fue despojarnos de la idea de que un diagnóstico es algo que identifica lo que está mal, que identifica algo que debe ser corregido de manera lineal, algo que debemos imponer como una solución. Y para ello, pues recurrimos a la investigación-acción intercultural, que es la que nos aportaba las bases para reconocernos como parte de esta investigación. Es decir, en el diagnóstico no se refleja un problema de los otros, no se refleja un problema de la escuela, sino es un problema de todos y en el que estamos incluidos los investigadores. En este sentido, me parece que sentirnos parte de esta investigación nos llevó a concretar otros procesos como la implicación, en la que tuvimos que ahondar incluso en nuestra vida personal para poder identificar qué era lo que nos conectaba con la investigación que habíamos elegido iniciar. También esta implicación y este análisis sobre nuestra propia persona nos ayudó me parece, a humanizar este proceso, comprender y entender desde otra forma lo que viven nuestros estudiantes en la escuela, nuestros compañeros maestros, nuestros directivos. Después de implicarnos, me parece que el asunto de sistematizar la información, de procesarla, de interpretarla, de escuchar a nuestros profesores de la maestría para poder reorientar ese análisis, para poder escuchar sus opiniones sobre si nuestras reflexiones eran no acertadas o erróneas, sino si nuestras reflexiones nos estaban llevando realmente a un avance de nuestra investigación. Me parece que esa parte también fue
muy importante. El diagnóstico entonces sentó las bases para que empezáramos a formular nuestra propuesta de intervención. Para poder hacerlo tuvimos que situarnos teóricamente también, tuvimos que situarnos en los contextos, adaptar nuestra investigación a lo que estábamos encontrando en el trabajo de campo, porque algunas de las investigaciones pues resulta que tuvieron que ser reformuladas porque querías investigar algo, pero en el trabajo de campo te encontraste algo mucho más interesante y entonces valía la pena seguir ese hallazgo, eso que habías encontrado. Me parece que el diagnóstico es el primer resultado tangible de nuestro proceso de investigación y con él pues pudimos situarnos en la realidad escolar de una manera diferente a la que habíamos estado en un principio. Claro, al respecto me viene una reflexión de Catherine Walsh, cuando en una de sus anécdotas ella explica físicamente cómo nosotros mismos somos como este brazo que frente a una tabla es capaz de sumergir al otro, cuando la tabla en su naturaleza en el agua, por ejemplo, tiende a emerger por sí sola, pero a veces al no estar conectados, como bien dices tú, con los otros y en los otros, terminamos entonces por romper este sentir y este pensar, como bien apunta Falsborda, con respecto a lo que quieren nuestros niños, y terminamos finalmente sumergiendo sus ideas, sumergiendo este grito que nos dice: maestro, tengo otra forma de aprender, tengo otra forma de llegar a la meta. Yo creo que esta parte es la que nos da un preámbulo, pues para tratar algo más importante en un punto que viene a continuación, sobre el qué hacer junto con el otro, que lo que llamaríamos a final de cuentas, y Sandoval lo propone bien, alguna forma de intervenir pensando en lo intercultural, en el hacer con el otro y en el hacer juntos. Fíjate que en este sentido, creo que algo que a mí me gustaría señalar es que considero que el diagnóstico, y esto es retomando mucho Scliar, constituye el primer acto del cuidado al otro. Realmente el rescatar la oralidad, el rescatar el sentir, el pensar, el acto de entender vivir, constituye el primer cuidado, porque no es el otro un otro abstracto, un otro objeto que voy y abro, veo, muevo y veo qué está pasando, sino es el otro en su conjunto, entendido como el otro yo, podría decir Dussel tal vez. Y en ese sentido creo que podemos conectar bastante bien con lo que se había mencionado de la intervención, en el sentido de que no estamos pensando la intervención, es decir, de voy a llegar a cambiarte en una perspectiva completamente moderna y decimonónica, sino voy a intervenir contigo. Vamos a hacerlo esto juntos, vamos a cuidar el otro, vamos a rescatar todas estas partes. No solamente queda este aspecto hasta aquí, recordarán ustedes, compañeros, en su momento pues se nos ha hablado de un transitar más allá de reconocernos, más allá de alguna forma proponer, ¿no? Pero no se trata, como bien decía el maestro Misael, de proponer como si el otro fuera un objeto mismo, proponer en base a sus necesidades, proponer en base a su contexto, de tal manera que entonces tomar un papel como interventor no es el hecho de dejar al otro pasivo, es el hecho también de que a partir de lo que conozco de su ser, conozco tu historia, conozco de alguna forma tu trayecto. Bien, entonces en este sentido creo que sí es importante hacer el señalamiento de lo que pues puede ser la antesala de lo que estamos pensando, que sería la transformación, pero antes de eso, forzosamente llegamos al hecho de intervenir. Y creo que la intervención, una gran virtud que hemos tenido en este posgrado es el sacarnos de esa idea preconcebida de que el otro siempre está mal. Y si se dan cuenta, aquí hemos estado haciendo este trayecto del otro, el otro, pero no es un otro maligno, es un otro cercano, es un otro que conocemos, con el que nos identificamos, es un otro al que cuidamos y que el otro nos puede cuidar. Entonces creo que en este sentido la idea de intervención que estamos planteando aquí es muy particular en el sentido de que no solo intervenimos nosotros, interviene el otro, pero también interviene el teórico. Es como si los tres nos agarramos de la manita y vamos juntos. Y creo que ese acto de intervenir, como lo estamos pensando, es un acto de intervenir muy humano y que realmente nos va a posibilitar a muchas cosas. Entonces, profe Ángel, no sé si aquí está de acuerdo conmigo.
Ok, gracias, maestro Misael. En efecto, estoy de acuerdo contigo porque no solamente tratas al otro, no como si fuese un objeto, como algo extraño a nosotros. De hecho, nos representa a nosotros. Tan es así que, por ejemplo, para intervenir en cualquier problema, es importante no solamente escuchar la voz en su acompañamiento, sino que tú le das incluso un toque muy importante que tiene que ver con la interculturalidad, tomándonos de la mano, el autor, nosotros como docentes, como investigadores, y a los sujetos a quienes presumiblemente y erróneamente a veces se les dice que son objetos de investigación, y que de alguna forma nos lo hacen ver los chicos en el aula cuando a través de sus rabietas, a través de la travesura, nos dicen nuevamente que no es que estén en contra de nosotros, nos están diciendo y nos están proponiendo una forma nueva de actuar, una forma nueva de ser, pero no de ser de nosotros en nuestra soledad, una forma de ser con ellos, una forma de acompañarnos juntos. Me da la pauta para decir, tú también tienes algo que aportar. Y si yo me tomo el tiempo para atender unos minutos, si acaso, la voz, la conducta del otro, en este caso nuestros estudiantes, por ende voy a dar por hecho que voy a retomar más que el propio plan y programa que me proponen desde una forma rígida, te tienes que conducir de esta forma, pero no es así. Yo creo que la necesidad áulica hoy en el siglo XXI requiere una intervención más humana, como bien lo dijiste, pero no solamente quedándose en el argumento, sino en el hacer, en el ir aprendiendo juntos. Al respecto, me parece que la profesora Eli, que no solamente se queda la intervención, sino que da un preámbulo a lo que es la transformación de él y con el otro. No sé si la maestra Eli quisiera aportarnos. Claro que sí. Bueno, así como el diagnóstico planteaba un antes y un después sobre cómo apreciábamos la realidad, me parece que iniciar nuestra propuesta de intervención también es un antes y un después sobre cómo ejercíamos la práctica docente. Una característica de este posgrado es que los profesores que estamos en él también estamos ejerciendo nuestra profesión frente a grupo al mismo tiempo que estudiamos. Entonces, me parece que lo más valioso de este trayecto formativo es lo que nos ha dejado como personas, ha quedado como producto de todas esas reflexiones y análisis, todo esto que nosotros hemos ido cambiando paulatinamente y que nos ha hecho ser profesores diferentes. No podemos decir mejores o peores, pero sí diferentes. ¿Y por qué es valioso? Porque al tener contacto con todos los alumnos en el día a día, pues este cambio y esta transformación tiene un resultado a mayor escala, porque lo compartimos con ellos, con quienes estamos en el día a día. Me parece que una parte de las reflexiones importantes de nuestras propuestas de intervención es que al sentirnos maestros, al sentirnos adultos completos, al suponer que la principal característica de nuestros estudiantes es su incompletud y que por ello tenemos un estatus superior para indicarles cómo ser, cómo actuar, cómo tomar decisiones, cómo relacionarse con otros. En muchos sentidos, esta idea, me parece que lo hemos platicado en las sesiones de la maestría, esta idea ha cambiado. Esta brecha muy marcada entre profesores y alumnos, me parece que ha cambiado. A eso nos ha llevado todo este trayecto, a modificar la forma en la que nos conducimos ante los demás. Hablaba hace un momento el profesor Misael sobre lo que Scliar propone como el cuidado del otro. El cuidado del otro habla de un sentido más humano entre adulto y niño, entre adulto y adolescente, entre adulto y joven. Habla no de controlar, sino de cuidar. Habla de esta parte más humana que la modernidad nos ha dejado soslayada. Esta es una relación que en un principio era asimétrica, en la que el profesor estaba en una posición de poder, de autoridad, y el alumno en una posición subordinada, inferior, y que con la ayuda del referente teórico que hemos estado analizando, se ha convertido en una relación horizontal. Me parece que vivir esto en el día a día en la escuela, al mismo tiempo que estudiamos la maestría, nos ha ayudado a identificar algunas pautas de comportamiento en los mismos alumnos que denotan que nosotros estamos cambiando.
aceptar que no se trata de controlar a los alumnos. Si bien somos parte de un sistema en el que debemos cumplir con ciertas directrices, es más importante que nos dirijan no intereses personales o administrativos, sino intereses humanos. Estamos hablando de bien común, de cómo las decisiones que yo tomo como profesora me afectan, si afectan a otros, porque somos parte de una comunidad escolar. Y esto no significa que por ello debamos desobedecer o debamos ya no entregar o debamos rebelarnos. Lo que significa es que debemos darle el peso que se merece a la relación que establecemos con los chicos, porque son seres humanos en formación y muchas veces somos el único espacio de expresión que tienen, el único espacio en el que pueden hablar con alguien que los pueda comprender, que los pueda apoyar, que los pueda orientar. Bien, pues esperamos que algunas reflexiones hayan sido de su agrado, de su interés, sobre todo que les motive a buscar líneas de formación en posgrados relacionadas con la interculturalidad, especialmente con la interculturalidad para la paz integral, debido a que este es un planteamiento teórico que habla de justicia, de acción transformadora de la realidad, habla de rescatar el sentido de humanidad, habla de interactuar con otros en relaciones horizontales, de aprender unos de otros. Y me parece que eso le hace mucha falta a los jóvenes, a los alumnos, a los pequeños que están en las aulas de clase y que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Estos posgrados te llevan a una reflexión que, bueno, en lo personal, en 17 años de experiencia como profesora frente a grupo, yo no me había encontrado en otros espacios de actualización. Vale, y como lo mencionó la maestra Eli, de nuestra parte sería todo. Esperamos que este conversatorio les haya parecido entretenido, ilustrativo y sobre todo que les haya dado esta espinita para, si se siguen formando, pues qué mejor que en la Escuela Normal de Ecatepec. Digo, es una muy buena opción académica, de hecho creo que es una gran opción a nivel estatal y pues no queda más que agradecerles la atención. Invitarlos nuevamente de parte del cuerpo directivo, cuerpo académico, incluso nosotros como integrantes del posgrado a nivel estudiantil. Esperamos verlos ahí y esperamos verlos pronto. Gracias y hasta luego.